Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos que nos acompañan aquí en nuestro canal Rincón Apologético de Iberbum. Hoy tengo un invitado de lujo, a mi hermano Frankie Garcés, que nos va a acompañar el día de hoy para reaccionar a un video que anda por ahí en las redes sociales de un pastor llamado José Luis Terán. Vamos a tener también al hermano Cristian Camba, a quien le damos la bienvenida y lo agregamos entonces al stream. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo ¿Cómo está? están? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Frankie, ¿cómo estás de nuevo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, hermano? Bendiciones. Cristian, bendiciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. O sea que ustedes ya se conocen, ¿verdad? Sí. Sí, Nos, Qué sí, bueno. sí, sí. nos conocimos en el programa de Guariza, ¿te acordás, no? Cuando estábamos Es que es debatiendo correcto. con Con José. Huguito. Así es. Oh, Huguito es un titán, como dice Santi. Sí, 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 sabe mucho. es tremendo. Tremendo maestro. Es tremendo, Huguito. Bueno, pues, si han escuchado a Ministerio JT, alias José Luis Terán. La Sí, verdad, yo no, te soy honesto. No. ¿Qué les parece si corremos el video, lo vemos todo y después empezamos a reaccionar parte por parte? ¿Les parece? Ok. perfecto, perfecto. Ok. Vámonos por ahí, pues a ver, vamos a reaccionarle a este señor. Ustedes me dicen si se escucha, porque a veces yo cometo errores en esto. Le comentaba al hermano Frankie que todavía estoy aprendiendo a usar porque yo usaba Zoom, pero me gusta más y estoy aprendiendo todavía. Así que Adelante. interesante el video, ¿verdad? ¿Sí lo pudieron escuchar? No, no, no. Pensamos que iba a No. poner el video. Sí, ok. Ahora mismo lo pongo. Vamos a ver. ¿Son bíblicas las procesiones? La primera iglesia de Cristo hizo ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí. Ok. alguna procesión para dejarnos el ejemplo? No, de ninguna manera. Para el cristiano nacido de nuevo, no existe ninguna indicación o doctrina que le indique que deba hacer tal cosa. Cargar ídolos o imágenes sobre los hombros y llevarlos de un lado a otro en una procesión no Ah, es bíblico, no lo enseña el Señor. El Señor ha eh, sido muy duro con su pueblo al recalcar que este tipo de actos no es el indicado y que hacer esculturas con lo que se supone que es su imagen o con lo que se supone que es la imagen de cualquiera de sus siervos para luego adorarlos y venerarlos e inclinarse ante ellos es pecado. Existe un llamado de atención en la Biblia que es muy claro en cuanto a este tema. Vamos al libro de Isaías, capítulo 46, versos 5 al 7, que dice así: ¿Con quién pueden compararme?
yo no me parezco a nadie. Hay gente que gasta mucho oro y plata para contratar un artesano que le fabrique un dios. Luego se arrodilla ante él para adorarlo. Cargan la estatua del dios sobre sus hombros, lo ponen en su sitio y de allí no se mueve. Son bíblicas las procesiones. Bueno, hermanos, ahí está el video. ¿Qué les ha parecido así a primera vista? Cristian. Primero y principal, es mentira lo que dice. Por eso que quería... En los videos, así como me parece en un debate, cuando dicen una falacia o que dicen una mentira, hay que escribir todo, ¿no? Y después lo refutás. Bueno, ahora como tenemos un video que le podemos poner un stop, no sería un debate esto, sino que obviamente habría que esperar 10 minutos que el tipo exponga, después el moderador para el tiempo, después es el tiempo de la otra persona. Ok, las procesiones sí son bíblicas. Sí son bíblicas. Segunda de Samuel 6, 3 en adelante. Primera de Crónicas 15, 15. Ok. Esas son dos citas bíblicas que podemos ver. Las procesiones que había a carroza y a hombro. Y Éxodo 25, 18. Tres citas bíblicas. Okay. Espérate, vas muy rápido. Segunda de Samuel, para ponerles en pantalla. Segunda de Samuel. Sí, 6, 3 en adelante. O primera de Crónicas 15, 15 también. Sí. Vamos a poner esa primerita que me dijiste. Yo tengo todo en inglés, entonces vamos a irla buscando en esta aquí. Vamos a ver y vamos a poner la pantalla, pues. Vamos a ver. Ahí dice. ¿Sí se puede leer o lo hago un poquito más grande? ¿Cuál pusiste ahí? Segunda de Samuel. Okay. Samuel. A 6 de... Bueno, si querés leerlo del 1, pero bueno. Dale. Llevar el arca a Jerusalén. Ahí está el título, pero vamos a leerlo todo si querés. Sí, dale. ¿Lo leo yo? Sí. Adelante. Okay. Está bien. Dice así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agio, hijos de Abinadab. Guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado y con el arca, estaba en el collado con el arca de Dios. Agio iba delante del arca. Ok, ahí se puede ver claramente cómo se llevaba el arca en carroza. Esa es una. Y es un tipo de procesión. ¿Ok? Sí. ¿Y sabes qué me llamó la atención a mí, Cristian? No tanto que no existieran las procesiones en la Biblia, porque obvio, sabemos todos que sí existían, pero él hizo o cometió algunos errores en el video, u horrores, podemos decir, porque comparaba ídolos con imágenes, adoración con veneración. Bueno, por eso creo, digamos, ese sería otro tema. El tema es, primero, la primera mentira. La primera mentira. No, las procesiones no son bíblicas, punto. Acá después podemos poner la otra, primero de Crónicas 15:15 y Éxodo 25:18. Ahí la primera mentira, pum. Después la otra mentira que acusa de idolatría, vamos con otra cita bíblica. Éxodo 20, del 3 al 6, lo podemos ver tranquilamente. Deuteronomio 7:25. Pero, Salmo 115. Ok, y Primera de Reyes 6:23. Yo creo que para ir empezando, ¿no? Vamos punto por punto, como ya hemos dicho. Las procesiones, dice él, no están en la Biblia. Bueno, ya claramente vimos 4 citas bíblicas que nos dio hermano Cristian y obviamente son bíblicas, son perfectamente bíblicas. Ahora, ¿cuál es el problema? O más bien, ¿cuál es el verdadero
el significado o la finalidad de una procesión? Pues simplemente es mostrar el culto o mostrar la adoración y devoción a Dios públicamente. No es para darle culto o para darle adoración a lo que se va llevando en procesión. En este caso, veíamos citas donde el arca de la antigua alianza, el arca de la alianza era llevada en procesión. Muchos protestantes afirman, y esto es un terrible error, muchos protestantes afirman que en el arca estaba Dios, y eso es completamente un error garrafal, porque no existe una sola cita bíblica donde nos diga que en el arca estaba Dios. Dios no estaba dentro del arca, Dios tampoco era el arca, Dios se manifestaba sobre el arca, no dentro del arca, sobre el arca. Entonces, la finalidad de ello es mostrar la adoración a Dios o la devoción y el culto de adoración a Dios públicamente. Por eso se llevaba trasladando el arca de la alianza, demostrando que ese era el pacto, o ahí contenía las figuras del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, esa es una. La segunda, y muy importante, es, según el texto que acabamos de escuchar del hermano Cristian, es que se citaba al pueblo para llevar en procesión a ese objeto. Pero ¿quién dirigía? ¿Quién citaba al pueblo? El sacerdote. O sea, el sacerdote, el ministro de Dios, citaba al pueblo y él era el que iba delante, como lo hace el pastor con sus ovejas. Iba delante del pueblo, guiando a su pueblo hacia el culto de adoración a Dios. Entonces, por supuesto que por todos lados encontramos la Biblia y la doctrina de la Iglesia Católica en las Sagradas Escrituras, que es lo que hacen el día de hoy, o que hace la Iglesia Católica cuando lleva en procesión, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en estos días que va a haber, que es Semana Santa, y son días muy solemnes para todo el pueblo cristiano, donde se lleva nuestro Señor Jesucristo y a su Santa Madre en procesión. No quiere decir que la Iglesia esté dándole adoración a Dios y a la Virgen María al mismo tiempo. Se está llevando en procesión diciéndole al pueblo que esa es nuestra devoción, la adoración a Dios y la veneración, el respeto a la Santa Madre del Señor Jesucristo, que gracias a ella nosotros es como pudimos acceder a nuestro Señor Jesucristo. Correcto. ¿Les parece si empezamos a ver otra vez detenido y nos vamos deteniendo en cada punto de este señor? Adelante. Vamos a ver. ¿La primera iglesia de Cristo hizo alguna procesión para dejarnos el ejemplo? Él ahí me parece a mí que comete un error y está haciendo un anacronismo, está saliéndose del tiempo, porque él está hablando de que la iglesia de Cristo, porque podemos ver en los textos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no creo que haya procesión, no me acuerdo haberla visto, pero de ahí es donde él se agarra para poder decir algo. ¿Qué opinión tienen ustedes ahí? Es completamente anacrónico, primeramente, y en segunda hay que mirar el contexto histórico de las procesiones, porque si recordamos, ya a partir del año 33, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y resucitado, hubo la gran persecución de los cristianos. Entonces los cristianos no podían estar públicamente haciendo procesiones públicas, porque obviamente en el Imperio Romano y eran entonces asesinados. Entonces no podían estar públicamente haciendo este tipo de devociones públicas. Por tanto, no existe un solo contexto histórico de los apóstoles haciendo o llevando una imagen. Primeramente eso, porque eran perseguidos. En segunda, no podían llevar en procesión una imagen de la Virgen María porque tenían a la Virgen María con ellos. María, ellos estaban en procesión con ella.
Ellos la tenían. Entonces, no, ese es uno de los puntos que me parece maravilloso a mí cuando el protestante critica eso. ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles no tenían imágenes? ¿De quién? ¿De ellos mismos iban a tener imágenes? ¿O qué? claro, exactamente. No podían tener una imagen ni de San Juan, ni de San Pedro, porque ellos estaban vivos todavía. Correcto. Es absurdo. Hermano Cristian, ¿tienes algo que decirnos? No, me parece que te había malentendido. Creo que habías dicho que las procesiones no estaban en el Antiguo Testamento, ¿eso es lo que habías dicho? No te escuché bien. Nuevo. Ah, ok. Está bien. No te había en el entendido. Antiguo Perdón. lo acabamos. Claro, porque yo di... Claro. Perdón, me Sí. equivoqué. No, evidentemente que lo que dice, obviamente, el pastor se descubre por él mismo, ¿viste? Por su ignorancia. El primer punto. Después, cuando ya analicemos bien el primer punto, el segundo punto se puede comprobar tranquilamente cómo es la confusión de los protestantes, los evangélicos, al malinterpretar, y también lo que le enseñan los pastores evangélicos, que a propósito le enseñan un fragmento de la Biblia, pero no le enseñan a leer todo el contexto. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, ahí es donde esconden muchas verdades y mienten a la gente, ¿no? Y eso es una de las cosas más importantes, que eso de estar cortando un pedacito por aquí, otro pedacito por allá. Ay, mamá. Bueno, vamos a seguir escuchando este señor. No, de ninguna manera. Para el cristiano nacido de nuevo, no existe ninguna indicación o doctrina que le indique que deba hacer tal cosa. No hay algo que le indique que deba hacer tal cosa. O sea, él desecha completamente el Antiguo Testamento. Y entonces ahora, a ver si quiero entender lo que está diciendo él. También, él está diciendo, o a no ser que yo haya escuchado mal, él dijo que en la Biblia, ¿no? O yo me equivoqué, no están permitidas las procesiones. En la Biblia, cuando uno dice en la Biblia y no es específico, cualquiera dice, ok, él está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Correcto. Punto. Correcto. No, de hecho, Biblia es el conjunto de libros. No puede decir la Biblia y referirse solo al Nuevo Testamento. Tal cual. Exacto. Completamente. Debemos recordar que la palabra Biblia significa biblioteca o colección de libros. Por tanto, cuando nosotros ya ahora en la actualidad hablamos de Biblia, obviamente nos estamos refiriendo a toda la palabra completa, Antiguo y Nuevo Testamento, porque Antiguo Testamento no era Biblia y Nuevo Testamento tampoco es Biblia solamente, es el conjunto de nuevos libros del Nuevo Testamento y los libros de todo el Antiguo Testamento. Ese es un complemento y eso cae en... Mira, este tipo de lenguaje es muy común en ellos, al decir... Obviamente solamente lo dicen para atacar a la Iglesia Católica. Es que en la Biblia no existe una práctica como tal, pero cuando les muestras el Antiguo Testamento te dicen, no, es que los apóstoles nunca lo practicaron. Bueno, entonces, ¿te refieres únicamente al Nuevo Testamento o estás hablando de la Biblia en su totalidad? Porque en el Antiguo Testamento tenemos una sombra, como cuando hablé con el canal de mi hermano Rigo, tenemos todas las prácticas que ahora tenemos como realidad, siempre están prefiguradas en el Antiguo Testamento, en este caso la procesión con el Arca de la Alianza. Y tenemos la realidad, que es lo que tenemos ahora. Todas las doctrinas de la Iglesia Católica son perfectamente... Ya me diste el tema de la próxima, porque dice ellos que el bautismo no está, que no existe y está prefigurado en el Éxodo. Así que ahí vamos. La próxima será esa. De hecho, desde el Génesis 17 está prefigurado con la circuncisión. Claro. Correcto. Al octavo día el varón será circuncidado y después, la habíamos visto nosotros, Frankie, esto. Segunda por supuesto. Colosenses 2:11. El bautismo reemplaza a la circuncisión. Y ahí no especifica, no, como es el Nuevo Testamento, como es la nueva alianza, el Nuevo Testamento, al varón no hay que circuncidarlo o al varón no hay que bautizarlo al octavo día, no, hay que bautizarlo cuando es grande. ¿Dónde? Y no le preguntaban, ¿verdad? ¿Te quieres circuncidar, hijo?
Claro, por supuesto, y es que el Exacto. profeta, y es que Dios a través del profeta Isaías, el profeta Ezequiel les dice claramente, yo voy a infundir un espíritu nuevo. Correcto. Un espíritu nuevo, o sea, no es el del Antiguo Testamento. ¿En qué momento se introduce ese espíritu nuevo? Según Hechos 2:18 y 19, Hechos 2:38 y 39, ¿no? Entonces, Sí. cambien de vida, se harán bautizar en el nombre del Señor Jesús y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ese Correcto. espíritu nuevo ahí está en el bautismo. Correcto, correcto. Vamos a seguir escuchando al famoso José Luis Terán. Tira, tenía unas ganas de hacerle estas reacciones a este señor. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya le escribí a él. Vamos en vivo, le digo. Vamos en vivo. Y hoy yo no puedo entrar en vivo, dice. No me puedo exponer. Claro, yo lo invité, también yo lo he retado y le he hecho como 2 videos de respuesta y ahí mismo lo he invitado, lo he retado a debatir y no, es lo que dice, yo no puedo exponerme, exacto, no le gusta exponerse porque perdería sus buenos ingresos, ¿no? Eso. Vamos a seguirlo escuchando. Así cargar ídolos o imágenes. Ídolos o imágenes. ¿Es lo mismo para él? Para él sí. Para él y para la mayoría de protestantes, una imagen es un ídolo. Pero aquí sí quiero irme con el texto que nos había citado el hermano Cristian, con Éxodo 20, pero lo leemos desde el primero. Del 3 al 6 o del 1 al 6, como quieran. Del 1 al 6, pero también traemos el marco histórico, porque si no traemos el contexto histórico, entonces no se entiende también. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. Y después, si quiere ir buscando Isaías. Aquí mismo lo buscamos de una vez. Mira, aquí está. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué a la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de... Claro. ¿Aló? No se escucha nada, se frizó. Eric, se frizó. Sí, está congelado. Vamos a esperar un momento. Sí. Okay. Isaías 44. Yo creo que este tema, hermano, ahorita que regresa nuestro hermano, Isaías 44, yo creo que sí es indispensable para enseñarle a todo protestante que tiene una concepción de lo que es la idolatría completamente equivocada, y Isaías se los demuestra claramente. Luego sigue diciendo, no te harás imagen ninguna de semejante. Eric, se frisa, Eric. Bueno, Frankie, sí, aparte, bueno, ahí aclaremos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, las imágenes de las que habla Dios, ¿ok? Es de otros dioses, no claro, cualquier imagen. Pero en el contexto tenemos que recordarles a todos los hermanos que el verso 3 dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí, ¿no? Porque empieza desde el verso 1 diciendo, yo soy su Dios, el que los ha sacado de la tierra de Egipto. Y desde ahí comienza todo el asunto que esos amigos malinterpretan, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Otra cita bíblica, podemos ver Deuteronomio 7:25. Pero antes de ver esta cita, hermanito, me gustaría que nos explicara para los que están viendo. ¿Por qué no es correcto decir que todas las imágenes, como dice Éxodo 20, ¿no? ¿Por qué no es correcto decir que todas las imágenes son prohibidas por Dios? ¿A qué tipo de imágenes se refiere cuando dice Éxodo 24, no? No te harás imagen alguna, ni de arriba de los cielos, abajo de la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Claro, ¿A qué imagen? No tendrás otros dioses ajenos. Entonces, antes de entrar al versículo 4, en el versículo 3 dice, no tendrás otros dioses ajenos. Aclara
y luego habla de imágenes de otros dioses. O sea, digamos, por decirlo así, si yo creo que la imagen de la Virgen María es una diosa, entonces sí, estoy obviamente en un pecado mortal de idolatría. ¿Ok? Pero, claro, exacto. Pero yo no puedo, como protestante o evangélico, decir Frankie Garcés, que es católico, él es un idólatra, porque tiene una imagen de la Virgen María. Y yo, como sé lo que hay en tu corazón, o cómo vos realmente ves a esa imagen de la Virgen María, si idolatrándola o solamente venerándola, respetándola. ¿Qué soy Dios para verle el corazón de todo el mundo? No. Claro. No entiendo. Claro, y eso tenemos que entenderlo. ¿Cuál es esta prohibición de Éxodo 20? Porque obviamente todos los pueblos paganos, todos esos pueblos de aquella época, ¿sí? De aquel contexto histórico, todos ellos tenían miles de dioses, ¿no? Veamos los griegos, ¿no? Tenían una infinidad de dioses y todos eran representados con animales, con leones, con de todo tipo de objeto. Por eso es que obviamente aquí en Éxodo pues se nos enseña que no debemos tener dioses, no habla de imágenes, porque si habláramos de imágenes, el primero que tendríamos que acusar de idólatra sería nuestro mismo creador. Génesis capítulo 2 dice claramente que formó un muñeco de barro sin vida. Eso es una escultura, esa es una imagen a la cual después le infundió vida mediante el Espíritu Santo. Entonces, teníamos que acusar primeramente a nuestro Dios, creador, de ser un idólatra, porque Él se creó el primer muñeco inanimado de barro, como dicen los sectarios. Y aparte de eso, fíjate, si nos centramos solo en este capítulo, no tendrá dioses ajenos delante de mí. O sea que Dios, Yahvé, yo soy el que soy, está reconociendo que ese pueblo tiene otros dioses, que son dioses paganos, pero está reconociéndolo él. Hey, este pueblo que yo voy a sacar está adorando a otros dioses, no está venerándolos, no los respeta únicamente, sino que los tiene en su lugar, o sea, los tiene en lugar de Dios, para que se entienda. Entonces, es ahí donde está la adoración, el culto de la adoración es ese, poner lo que tú quieras. Si tú puedes poner un billete de $100 en el lugar de Dios y estás siendo idólatra. Exactamente. Y ¿sabían ustedes, hermanos, por ejemplo, este capítulo, Éxodo 20, del 1 al 5, precisamente del 1 al 5, lo explica perfectamente Éxodo capítulo 32, el pasaje del becerro de oro. Y curiosamente, del 1 al 5 es precisamente donde explica todo esto de los 10 mandamientos. Este mandamiento en específico lo explica perfectamente Éxodo 32 en su totalidad. Aquí me imagino, ¿verdad? El pasaje del becerro de oro. Sí, aquí. Podríamos decir que Éxodo... Claro, adelante. Que me gusta, este pastor me fascina a mí porque es bien mentiroso. Sí, y aparte muy miedoso también. Sobre los hombros y llevarlos de un lado a otro en una procesión no es bíblico, no lo enseña el Señor. El Señor ha sido muy duro con su pueblo al recalcar que este tipo de actos no es el indicado. No lo enseña el Señor. ¿Dónde dice, en qué parte de la Escritura, en qué parte? Solo pido un pasaje únicamente, uno solo, un texto bíblico, donde el Señor haya reprendido a su pueblo por hacer una procesión. Quiero un solo pasaje, un solo capítulo y versículo, nada más. Porque es muy fácil hablar y tirar mentiras así al aire, pero no decir como lo estamos haciendo ahorita. A ver, dice el Señor reprendió a su pueblo por haber hecho procesiones. Esto lo podemos ver en el libro de Malaquías, como él, ¿no? Malaquías 6:6. Aquí está. Entonces, solamente tira cosas al aire para ver si alguien no tan
instruido, las capta. Sí, sí, es verdad, pero no es así. No hay un solo pasaje donde se corrobore lo que este señor ha dicho. Correcto. Eso es lo que me gusta. Por eso, cuando estábamos con Alex, dije yo, sería bueno que no fuéramos a reaccionarle a este señor, porque este señor está acostumbrado a tirar, a tirar, a tirar y no se hace responsable de lo que tira. Y eso es lo que no me gusta. Y tampoco lo va a hacer porque no tiene fundamento para hacerse responsable. No lo va a hacer, claro que no. Completamente. Y que hacer esculturas con lo que se supone que es su imagen o con lo que se supone que es la imagen de cualquiera de sus siervos para luego adorarlos y venerarlos. Adorarlos y venerarlos, dice él. Pero el énfasis que debíamos poner aquí es decir, hacer una imagen supuestamente de sus santos o de sus siervos, ¿sí? Y es completamente equivocado, porque nuestro Señor Jesucristo, ustedes recordarán que tuvo muchos enfrentamientos con los fariseos, ¿sí? Sí. Y en uno de esos, en el Evangelio de San Mateo, el Señor les reprocha: ustedes, fariseos hipócritas, que adornan los sepulcros de los justos, ¿sí? Y edifican los monumentos, ¿sí? De sus justos. Quiere decir que toda la cultura judía, ellos tenían esculturas de sus santos, bueno, no santos, sino sus justos, que era lo más cercano a ser santo, ¿no? Profeta, por ejemplo, sus profetas. Y recordemos que la tribu de Dan, una de las 12 tribus, la tribu de Dan, tenía una escultura del profeta Miqueas, ¿sí? En la casa de Dios, y la mantuvieron ahí en la casa de Dios, en el templo de Dios, hasta que llegó la deportación a Babilonia. Entonces, y yo no sé qué parte o qué Biblia está leyendo este amigo, porque toda la escritura nos habla de que sí había esculturas, y no había ningún problema. El problema era cuando tú le dabas a esa escultura el lugar que le correspondía a Dios, o veías en esa escultura al Dios Salvador, que es lo que precisamente yo le había dicho, hermano, que buscara Isaías 44, porque ahí lo explica perfectamente. Hermanito Cristian. Lo buscamos ahora mismo, Cristian. Sí. Hermano Cristian. Sí. Aparte, lo que hay que destacar el tema es que si hay un católico que lo pueda ver, puede haberlo, algún católico que adore a una imagen de la Virgen María, pues ese es el problema del católico que adora a la imagen de la Virgen María. El que va a tener otra imagen que no sea la de Dios, él va a tener que rendir cuenta. Los protestantes no tienen que preocuparse por eso. Tienen mucho más que preocuparse y muchos ni lo saben. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, cuando hablan mal de la Virgen María, un ejemplo te estoy dando, vago, ¿ok? Vamos al libro de los números 12:1. ¿Y qué le pasó a Aarón y María del pueblo judío por hablar mal de Moisés? ¿Qué le pasó a María? Por hablar mal de Moisés, ni siquiera la madre de Dios. ¿Qué le pasó? Se le puso toda la piel blanca, llena de la lepra, ¿verdad? Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué piensan los protestantes o los evangélicos que hablan mal de la Virgen María, de todo tipo, de cosas que dicen mal de la Virgen María, cuando tengan que enfrentarse, si no se arrepienten mientras están vivos en esta vida, cuando tengan que enfrentarse a Dios, ¿qué pensás que Dios le va a decir a ellos? Si le dijo a Aarón y a María y a Moisés, salgan los tres al tabernáculo, y a Aarón y María, ¿por qué le dijo, por qué no tuviste miedo de hablar mal de Moisés? ¿Qué va a pasar cuando tengan que justificarle a Dios que hablaron mal de la Virgen María y todas las pestes que hablaron? No se dan cuenta, como el demonio los engaña. Correcto. Claro. Y aquí nos surgiría otra pregunta, hermano, porque usted habló hace ratito, o hace unos segundos, de que si un católico adora a la Virgen María, pues ya sería asunto de él. Pero aquí surgió una pregunta bien importante.
que también tiene que quedar bien, bien clara. ¿Qué es adoración? Porque eso es lo que no sabe, el sectario. El sectario no sabe qué es adoración. Y por eso acusa a los católicos que adoramos imágenes o que adoramos a cualquier otra cosa. Pero te hago una pregunta, hermano. Perdón que te interrumpa. ¿Prender una vela es adorar a Dios? Por supuesto que no. Si cuando se va la luz y usted está en las tinieblas, ¿le prende una vela a quién? ¿Al diablo? ¿A las tinieblas? o sea, es absurdo. Y esto tiene que ver obviamente con la palabra original, ¿no? La palabra shahaj, latría, que se traduce ya después en el latín, o prosquineo, ¿no? Eso tiene que ver. La adoración es un tipo de sumisión, es una sumisión de alma y voluntad de la persona hacia aquella deidad que reconoce como tal. ¿Sí? Pero por eso, la verdadera adoración tiene que ser espiritual. Claro, si no pero es espiritual. Exactamente, ahí entra lo que es esto, una sumisión de alma y voluntad. Es una sumisión completa a Dios, porque no es diferente o dista bastante de lo que es la veneración, porque una veneración es un reconocimiento hacia una persona, un aprecio hacia una persona, incluso a sus propios padres o hacia a mis hermanos, a la imagen de la Virgen, la veneramos, la reconocemos como alguien superior a nosotros por haber llegado a ser el ejemplo o aquella persona que Dios eligió específicamente para traer a su Hijo Jesucristo al mundo. Pero no es lo mismo que una adoración, no es lo mismo que si nos sometiéramos en alma y voluntad, precisamente lo que habla este pasaje de Isaías 44, versos del 13 en adelante, es exactamente lo que él está diciendo aquí en ese pasaje, y el protestantismo no lo entiende así. Pero aparte, a ver, sin ir más lejos, citamos a los padres protestantes, a Lutero, a Calvino, a Bullinger, a John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, a Heinrich, 5 de los protestantes más famosos, y defienden la perpetuidad de la Virgen María. Ellos mismos la defienden. Claro. Sí, yo ahora mismo leo que lo que dice Lutero, desde que la Virgen María no tuvo más hijos, no tuvo sexo con nadie, fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, siguió siendo virgen, murió virgen. ¿Qué hacen los protestantes? ¿A quién le refutan? Y, claro, ojo, no tienen por dónde escaparse. Y Cristian, si vas a un templo luterano, encuentras iconografía de María. ¿Cuál es el problema? Y no tienen problema. Entonces, si este es tu padre, si tu padre es Lutero, si Lutero edificó tu iglesia, ¿por qué vas en contra de él ahora? Claro, Porque no solamente ellos, porque también presbiterianos, ¿sí? Calvinistas, anglicanos, todos ellos, todas ellas, esas denominaciones que son sectas o protestantes, obviamente encontramos íconos, ¿sí? Religiosos. En todas ellas vamos a encontrar íconos religiosos en sus templos. Correcto. Y ahí entonces, ¿por qué no atacar el protestantismo a su padre espiritual, como ya bien lo dijiste, hermano, que es Lutero? El fundador, el padre espiritual del protestantismo es Martín Lutero. De él obtuvieron las 5, la sola escritura, sola fide, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ahora entonces lo rechazan? ¿Por qué entonces ahora lo contradicen, como decías, mi querido hermano? Ahora, basándose en eso de Martín Lutero, el protestantismo ataca a la Iglesia Católica diciendo es que ellos cambiaron, la Iglesia Católica cambió el mandamiento de no tener imágenes y lo cambió por no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero cuando leemos el Catecismo Menor de Martín Lutero, el segundo mandamiento que tiene Martín Lutero es precisamente no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ¿sabías que ellos no saben que tienen catecismo? Hay muchos que sí lo tienen. Hay alrededor de 7, 8 catecismos protestantes y de diferentes denominaciones. Sí. No, yo claro. tengo imágenes. Yo tengo las imágenes pero es un negocio que arman cada
cada doctrina protestante a su conveniencia. Por eso Claro. es que el demonio hace más de 36.000 sectas en el mundo, ¿ok? Enseñando todas cosas distintas. O sea, se tienen que dar cuenta. Tienen que decir, Claro. espérate un segundo. Entonces, no puede ser. Si el Espíritu Santo que engañó por 1500 años a los católicos y todos se condenaron porque todos eran idólatras. Sí. O sea, la estupidez irracional más grande es el protestantismo. No hay Yo otra. siempre lo he dicho, el protestantismo es irracional. Me voy con otra pregunta. Claro. ¿Arrodillarse? Ay, aquel que quiera decirme que es mentira lo que estoy diciendo, aquí tengo el catecismo de Martín Lutero. Aquí tengo las pruebas. Sí, y podemos ir a ellas, ¿no? Sí, no, olvídate. Hermanos, otra pregunta. ¿Arrodillarse es adorar? No. Siempre y cuando espiritualmente eso es de adentro viene la adoración. Siempre el apóstol Pablo lo dice, no lo digo yo. ¿Okay? Entonces de adentro viene la adoración. Si yo, como cristiano católico, cuando me arrodillo o estoy parado, sentado en la cama, yo pienso y tengo fe ferviente de que la imagen de la Virgen María es una diosa. Por más que yo esté en una silla de ruedas o esté en cualquier posición, si yo dentro mío, espiritualmente, creo eso, esa adoración es idolatría. Punto. Y aparte, no hay vuelta, no hay vuelta que darle. Aparte de que hay miles de textos bíblicos que dicen, por ejemplo, que Moisés se arrodilló frente a su suegro y no lo adoró. Éxodo 18:7. Bueno, para que veas. Éxodo 18:7, el suegro de Moisés va a visitarlo junto con su esposa y él, en el lugar donde estaba, en la cueva donde él estaba, sale, lo recibe, se postra, porque una cosa es arrodillarse y otra cosa es postrarse. Entonces él se postra, ¿sí? Rostro en tierra, y después se levanta y lo besa. Y después entran los dos hacia su hogar. Entonces, ahí está en pantalla para que no digan que... Y también podemos ver Génesis 19:1. En Génesis 19:1, Lot se arrodilla ante un ángel y no lo está adorando. Cosa contraria que sí hizo el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo, si no me mal recuerdo, 19, donde él dice, y me postré ante ese ángel para adorarlo. Y el mismo ángel le dijo, levántate, porque yo también soy un siervo igual que tú. Ahí sí hay una diferencia importante, porque él mismo dice, el mismo apóstol Juan reconoce que él se postró para adorar. La adoración, la sumisión de alma y voluntad hacia esa persona, animal o objeto, ¿sí? Reconociéndolo y sometiéndose a él en alma y voluntad. De hecho, es lo que dice Isaías 44. Voy a leer nada más el puro verso 10 y... déjeme ver. Bueno, antes de que lo lea, Frankie, vamos a despedir a Cristian porque tiene un compromiso. Cristian, muchísimas gracias por tu aporte y espero contar con tu presencia en el futuro. Sí. Ya me dejas saber cuando yo pueda, en cualquier momento nos metemos los tres de nuevo y seguimos hablando del tema. ¿Ok? Ok. Dios te bendiga. Bendiciones, Frankie. Hasta luego. Buenas noches. Cuídate, hermanito Cristian. Bendiciones. Igual. Hasta luego. Bueno, lástima. Un gran soldado, nuestro hermano Cristian. Pero miren, ese es el asunto del cual nuestro el profeta Isaías habla acerca de la adoración. Bueno, ya no está el hermanito, entonces... ¿Cuál es el verso? Isaías 44 empieza desde el verso 13 y termina en el verso 10, en el verso 17, ¿sí? Entonces, si quiere, pues lo leemos completo. Exactamente. Pero para que los hermanos se den cuenta, los hermanitos que están ahí en el chat, se den cuenta que cuál es la verdadera adoración, que incluso el mismo profeta Isaías ya menciona, ¿no? Y dice, el escritor tallista toma la medida para hacer un diseño con el lápiz, trabaja con la gurbia, diseña con el compás de puntos y le da figura varonil y belleza humana. Está hablando obviamente de un tronco, ¿no? Para que habite en el templo.
taló un cedro para sí, o tomó un roble o una encina y los deja hacerse grandes entre los árboles del bosque, o plantó un cedro que la lluvia hizo crecer. Sirven ellos para que la gente haga fuego, echen mano de ellos para calentarse, o enciendan lumbre para cocer pan, o hacen un dios al que le adoran, un ídolo para inclinarse ante él. Ojo con lo que sigue. Quema uno la mitad y sobre las brasas asa carne y come del asado hasta hartarse. También se calienta y dice, me caliento mientras contemplo el resplandor. Y con el resto, o sea, con el resto del tronco, hace un dios, su ídolo, ante el que se inclina, le adora y le suplica diciendo, sálvame, pues tú eres mi Dios. Esa es la verdadera adoración de la que estamos hablando. La sumisión de alma y voluntad. Una persona crea un muñeco y se rinde ante él, se somete a él completamente y le dice, sálvame porque tú eres mi Dios. Es lo mismo que nosotros, si nos acusaran de idólatras, yo diría al cuadro que está aquí atrás, sálvame, sálvame porque tú eres mi Dios. Y eso ningún católico lo hace, hermano. Yo pienso que ya no, me imagino que en algún tiempo lo hicieron, me imagino, porque pues no había mucha gente que estudiaba, no había mucha gente que predicaba, pero en ese tiempo ya no, hermano, ya pienso que nadie lo hace, hermano. Sinceramente, este pastor deja mucho que desear. Yo ahora, adelante. No, que quiero terminar el video, a ver hasta dónde llega él. Bueno, en lo que pone, yo creo que para ir terminando con esto, yo creo que si hay un punto bien importante que debemos aclarar, por ejemplo, con la serpiente de bronce, ¿sí? Uh-huh. La serpiente de bronce sí se mandó destruir, la mandó crear Dios, pero sí se mandó destruir precisamente por este pasaje, uh-huh. Porque la gente, al mirar a la serpiente, esa gente sometió su alma y voluntad a esa serpiente de bronce. Y correcto. El problema fue cuando le pusieron un nombre, porque obviamente Dios no se puede comparar con cualquier objeto, y entonces a esa serpiente le pusieron un nombre. Al ponerle un nombre, tú ya estás ya estás adoptando a esa cosa como tu Dios, el que te va a salvar. Y cuando le ponen Nefustán, obviamente Moisés se dio cuenta que le empezaron a rendir culto y le empezaron a quemar, a hacer incienso y a hacerle sacrificios, y entonces se mandó destruir completamente, pero ahí el pueblo sí cayó en idolatría. Correcto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces vamos a poner vamos a ir terminando con Yo no me parezco a nadie. Hay gente que gasta mucho oro y plata para contratar un artesano que le fabrique un dios. Que le fabrique un dios. Nosotros mandamos a fabricar dioses cuando nos compramos un cuadro. Yo tengo un cuadro muy bonito atrás, lo que pasa es que no se mira del Cristo en el huerto de Getsemaní orando. Okay. Toda esa iconografía, hay un sacerdote, yo no sé si tú lo conoces y lo has visto, él se mete, si tú miras a Santiago Alarcón, uh-huh. Él se mete mucho con Santiago, es el padre de Curateca. Ah, sí. Dice él que mucha de esa iconografía se utilizó para catequizar a los analfabetas. ¿Será que los hermanos saben eso? No creo, porque incluso lo hicieron en forma de Biblia. Esa Biblia se llama la Biblia Pauperum. Esa Biblia fue hecha a base de puras imágenes, porque había gente, obviamente, en aquellos tiempos que eran analfabetas, que no sabían leer ni escribir. Entonces, la iglesia, por ahí del siglo VII y siglo VIII. Entonces, lo que sucedió fue que la iglesia, siempre buscando la forma de evangelizar al pueblo,
buscó cualquier recurso. Y como esa gente era analfabeta, no conocía, no sabía de letras, ¿qué fue lo que hicieron? Pues crearon una Biblia con los pasajes, ¿sí? Obviamente lo más representativo, la creación del mundo, todos los mandamientos, hasta Cristo. Entonces, se hicieron una Biblia a base de puras imágenes y por medio de las imágenes les explicaba al pueblo todo lo relacionado con la palabra de Dios, pero siempre fue una iconografía. Entonces, el protestantismo tiene bastante problemas con esos, con ese tema, hermano. ¿La reconoces? Claro. Ay, a mí los hermanitos protestantes, realmente yo no sé qué es lo que pasa con ellos, no sé en qué mundo viven, no sé de dónde se informan, hermanos, sinceramente. Me da mucho pesar con los hermanos. Comentaba hoy con un hermano y le decía, hermano, le digo, mira, es cuestión de estudiar los libros, ¿no? Los libros de historia universal. Ah, pero es que si ya dices universal es católica. No, hermano, es la historia del mundo, de la creación, de cómo se fue desarrollando todo. Tú te pones a criticar, le digo, que la iglesia, que si hubo matanza, que si esto, era el contexto histórico, hermano. En ese momento tenía que hacerse así. Si tú hubieras vivido ese contexto histórico, hubieras hecho lo mismo. Pero no puedes cerrar tu mente. No, y que Dios solo era bueno, que Dios es amor. Bueno, está bien, pues. No, el asunto, ese es mi humilde punto de vista. El problema es que al abandonar la iglesia de Jesucristo, al abandonar la plenitud del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, se cumplen las palabras del apóstol Pablo, 1 Timoteo 4, 1 y 2, ¿no? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe y se entregarán a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. ¿Por qué no entienden como nosotros? ¿Por qué no entienden con claridad las Sagradas Escrituras? Porque precisamente están siguiendo espíritus engañadores, hermano. El pasaje y el ejemplo más claro es, por ejemplo, Juan capítulo 6, verso 52. Dice el Señor Jesús, el que come mi carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Qué es lo que dice el protestante cuando está leyendo eso? Símbolo. Exacto, hermano. Es un símbolo. Y cuando lo leemos 10 veces y le preguntamos en dónde está la palabra símbolo ahí, si el mismo Señor Jesucristo dice es verdadera bebida y verdadera comida. No, es que ahí está diciendo que es un símbolo. Entonces, ese es el espíritu engañador, hermano, que les hace creer falsas doctrinas. Bueno, yo les pongo este pasaje siempre a ellos cuando estoy debatiendo en Facebook, que casi no me gusta, me cansa mucho las manos de estar escribiendo, pero se los pongo en griego. Porque al parecer ellos hasta eso desconocen que el Nuevo Testamento fue griego. O sea, claro, son tan simple su mente, es tan simple que no se dan cuenta que fue escrito en griego y que en griego habla de fagain, dice todas las palabras, pues, de sacra, habla de carne y todo. Carne, exactamente. Y nunca dice Jesús, ay, no, era broma, vengan, no se vayan. No, ustedes claro. se quieren ir también. Si ustedes se quieren ir, váyanse, no hay problema. Ahora, nuestro Señor Jesucristo siempre que hablaba en una parábola, ¿qué es lo que pasaba o qué hacía después con sus apóstoles? A ellos les decía lo que quería decir de verdad. Claro. ¿Y qué pasó en Juan 6:64? No pasó nada, no les dijo nada, se quedó así. Váyanse. El Señor les dijo, ¿también quieren irse? Adelante. Váyanse. Y no dice la Escritura que les explicó después la parábola. Eso no es una parábola. Correcto. Son espíritu y son vida. Y luego San Pablo lo confirma al decir el que toma la copa y el que come el pan sin discernir,
Así es. Ahí Se está. traga y se come su propia condenación. Su propia condenación. Entonces, bueno, pues ha sido muy edificante esta conversación, hermano Frankie. Espero que nos encontremos otra vez por ahí. Ya llegamos a la 1 hora. ¿Te acuerdas que te dije vamos a hablar unos 25 minutos? Sí, Pero, sí, mira, hermano. pienso que estos temas bíblicos, jamás se puede poner uno un tiempo y no, ya me voy, porque es imposible. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Espero tenerte aquí en el futuro, siempre y cuando tengas el tiempo disponible, obviamente. Y si de mí, pues, está poder ayudarte en algo, pues cuentas conmigo también, hermanito. Claro que sí, mi querido hermano, al contrario, muchas gracias por su invitación. Y como bien decía, cuando hablamos de las cosas de Dios, no puedes decir 20 minutitos y con eso es más que suficiente, porque le sale un tema y se vuelve más profundo y terminamos siendo 3, 4 horas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, hermano, y a todos los hermanitos que van a ver este video, que están viendo, pues sigan haciendo oración por todos nosotros que estamos tratando de dar aquí o poniendo el pecho a las balas de los protestantes. Y que son demasiadas, y pues sigan orando por nuestros sacerdotes, por el Santo Padre, y para que pues más hermanos, en vez de salirse de la iglesia, lamentablemente, pues vuelvan a la casa del Padre, ¿no? Muchas gracias, hermano. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Igualmente, hermano, hasta luego. Ok, chao. Hasta luego.